Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Manrique. Les voy a presentar el proyecto Análisis de la implementación de una secuencia de talleres apoyados en realidad aumentada para fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje de las relaciones ecológicas interespecíficas en estudiantes de séptimo grado del Colegio Instituto Caldas, Colegio de Colombia. Vamos a iniciar con la descripción del problema. Se identificó que se dificulta la apropiación del conocimiento sobre relaciones ecológicas interespecíficas en los estudiantes de bachillerato. Esto puede verse a una corriente, a una identificación o un uso más bien de una corriente ecológica que no está vinculando al estudiante con su realidad medioambiental. La estrategia pedagógica que no logra vincular la enseñanza o objetos virtuales de aprendizaje que no estimulan el aprendizaje. Entonces, ¿qué me está generando? Efectos, dificultad para formar vínculos con el entorno medioambiental, dificultad para alcanzar los ODS y falta de comprensión de las relaciones ecológicas y su importancia para la supervivencia del ser humano. Como objetivo general se planteó analizar la incidencia de una secuencia de talleres apoyados en esta tecnología y sobre este tema, que son las relaciones ecológicas interespecíficas. Los fundamentos teóricos que se siguieron fueron las corrientes de la educación ambiental planteadas por Lucy Sauber. De ellos se puede rescatar, por ejemplo, la aproximación que se siguió, que fue la holística, en la cual se trató de vincular al estudiante de una manera biofísica, social, pero también política. Asimismo, se fundamentó en el aprendizaje basado en la indagación a través de lo planteado por Jim Dewey y el uso de realidad aumentada, que es una tecnología emergente en la cual tenemos un marcador, tenemos un resultado que sería, en este caso, una incrustación de realidad virtual o de información, que lo que trata de generar son ambientes mucho más enriquecidos para el aprendizaje del estudiante. Diseño metodológico. Se siguió un enfoque mixto, de tipo descriptivo. La población eran los estudiantes de séptimo grado y en específico la muestra fue un grupo que fueron de 30 estudiantes. Tenemos las técnicas que fueron la revisión documental, la observación, un estadístico como el T-Student no paramétrico y una encuesta. Y los instrumentos, pues la secuencia de talleres diseñada, el diario de campo, pruebas diagnósticas y la prueba final. Para esto se siguió un diseño de un modelo cuasi experimental, ya que como los grupos ya estaban formados, pues el muestreo fue por conveniencia. El proceso de investigación siguió una etapa de diseño de los instrumentos, validación, aplicación y posterior análisis de ellos. En cuanto a las temáticas, se inicia con la secuencia de talleres, con una activación de presaberes sobre temas necesarios para introducirlos al tema fuerte que se vio en los talleres, en los segundos talleres, que fueron el fortalecimiento de la enseñanza, que sirvieron para el fortalecimiento de la enseñanza de las relaciones ecológicas entre especies. Y por último se vinculó ya con el entorno medioambiental y se trató de que fuera más un aprendizaje de tipo significativo, ya que lo vinculaban con actividades que vinculaban no solamente la relación ecológica, la realidad ambiental, sino también un tipo de servicio ecosistémico que le trae algún beneficio al estudiante como ser humano. Bueno, la estructura de las actividades en los talleres fue la siguiente. Se plantearon, ellos iniciaban formando un grupo de trabajo de 3 estudiantes, cada uno seguía un rol, uno era el líder que se encargaba de dirigir, otro era el sintetizador que se encargaba de resumir la información y uno era el analista que se encargaba de plantear las preguntas y ayudaba a dirigir las hipótesis del grupo, ¿no? Ellos iban a alguna actividad, la cual estaba vinculada pues, a algún tipo de marcador, por ejemplo, esta pequeña infografía, y él solo redireccionaba algún tipo de actividad de tipo relacional, los vinculaba con algún tipo de material, ya sea audiovisual,
de exploración a través de videos 360 de ecosistemas, de entornos. Y o también podía hacer actividades que relacionaran la realidad aumentada con el contexto en el que ellos estaban. Una vez tenían esta actividad, esta experiencia, ellos tenían que plantear una pregunta de indagación, la cual los iba a llevar al planteamiento de hipótesis y finalmente a una conclusión. Esa conclusión era finalmente eh, divulgada con una actividad posterior. Con respecto a las actividades que les voy a mostrar, fueron de los puntos más interesantes, como por ejemplo, aquí tenemos que los estudiantes pueden llegar a diferentes niveles de profundidad con una misma actividad. En este caso, organizar una pirámide trófica que era interactiva. Bueno, ellos tenían información incrustada en los elementos y ellos, si se dan cuenta, una misma actividad puede conllevar a procesos diferentes. Por ejemplo, unos se preguntaron por la función que cumplía como tal la pirámide trófica, la importancia del orden trófico y cómo se podría definir esa organización ecológica, mientras que otros, pues, preguntaron por algo mucho más básico como cómo inicia una pirámide trófica. Pero si vemos ambos resultados, logran el aprendizaje. De pronto, uno de los grandes limitantes que se identificó como una categoría emergente fue el uso del lenguaje científico, que si ven, no se utilizan los conceptos como más apropiados para describir este tipo de fenómeno. Por otro lado, podemos observar que en esta actividad los estudiantes crearon su propia vinculación con el medio ambiente cercano que tenían. En este caso, identificaron el mismo organismo, pero en dos estadios diferentes y con una misma especie, por lo cual se dieron cuenta que una misma especie puede tener diferentes tipos de relación dependiendo del estadio en el que se encuentre en su ciclo de vida. Y otros pues se fueron por eh, respuestas más sencillitas. Eh, con respecto a los servicios ecosistémicos, se muestra que empezaron a comprender los conceptos como tal. Se abordaron, digamos que, videos y especies locales para que los estudiantes tuvieran esa interrelación. Eh, lo, con respecto a las encuestas, se puede observar que la mayoría muestra como muy positivo la aplicación de la realidad aumentada y el aprendizaje basado en la indagación para aprender estas relaciones ecológicas. Sin embargo, todavía hay muchas cosas por mejorar, como se observa. La mayor inconformidad estaba en las expectativas. Muchos no cumplieron sus expectativas. Puede hacerse mucho más con este tipo de tecnología y de aproximación pedagógica. Eh, por último, les quisiera mostrar en las pruebas de conocimiento cómo se incrementó finalmente los resultados que se tenían, pasando, bueno, eso lo trataremos en la parte de conclusiones, pero acá también quería mostrarles que el valor de Z sugiere que, que hay una diferencia significativa y que en realidad esto es estadísticamente significativo. Podríamos decir que como conclusión que es la secuencia de talleres fundamentados en la teoría del aprendizaje experiencial de Cole, el aprendizaje basado en la indagación dirigida y apoyados en la tecnología emergente de la realidad aumentada pueden fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado. La información recopilada permite reportar avances en los procesos de conceptualización, análisis, formulación de hipótesis y argumentación vinculados a la comprensión de relaciones ecológicas interespecíficas. Se reflejan las bondades del aprendizaje basado en la indagación, como el desarrollo de la autonomía del estudiante, el pensamiento reflexivo y crítico, favoreciendo la creatividad y la motivación, como respaldan otros estudios. Y es consistente con otros estudios que abordan aproximaciones pedagógicas similares. Bueno, muchas gracias. Espero que les hayan disfrutado la presentación y espero cualquier duda.